cualquier producto que elabora, digamos así, en forma casera. Bueno, lo que más tendríamos que hablar es de lo que nos compete a nosotros, que es el etanol presente en una bebida alcohólica, porque las bebidas alcohólicas no son 100% etanol. Ya en primer año, ¿se acuerdan cuando nosotros les hicimos unas encuestas? ¿Se acuerdan para evaluar la alimentación de ustedes, de la cantidad de etanol? ¿Recuerdan eso? ¿O no? ¿No las completaron? Sí, sí, sí. Bueno, ahí un poco lo que queríamos saber era eso, el consumo de etanol, si el consumo era crónico, que en la edad de ustedes generalmente eso no ocurre, pero también lo que evaluábamos mucho era el consumo episódico crónico, el consumo episódico agudo, que generalmente por ahí se les presentan a algunos de ustedes durante un fin de semana, cuando van a una fiesta, un cumpleaños, etc. Pero generalmente esos consumos son muy esporádicos, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta porque ocasionan cierto tipo de trastorno. Entonces, una bebida alcohólica es cualquier bebida de origen natural, o sea que se utiliza una materia prima natural, que en el caso de los vinos, por ejemplo, va a ser la uva, y en el caso de la cerveza puede ser la malta, pero también hay otros sustratos que se pueden utilizar de acuerdo al tipo de cerveza que se quiere obtener. Y esas bebidas se obtienen entonces a partir de esos sustratos naturales por fermentación o por destilación, que ahora vamos a ver las diferencias. Y en general la graduación alcohólica puede ir desde el 0,5 o 1% hasta 45 a 54%, de acuerdo a cuál sea el origen de la bebida. Entonces, ahí tenemos el esquema, partimos siempre de líquidos azucarados. Piensen ustedes que, por ejemplo, para el vino se hace un mosto de uva, que justamente los azúcares son los que están presentes en la fruta. Entonces ese mosto sería, esa uva prensada, sería el líquido azucarado. Esos líquidos azucarados después se someten a la acción de levadura, y en condiciones anaerobias, o sea, en ausencia de oxígeno, el producto de la fermentación es el etanol. Y dióxido de carbono, que es el que le da un poco después aireado, pero bueno, después también en el caso de la cerveza, que tiene más hidratos de carbono, se inyecta en el proceso de envase ese gas. Entonces, la gran diferencia entre bebidas fermentadas y destiladas es, además del proceso de obtención, es la graduación alcohólica que van a tener al final. La bebida fermentada es esta que describimos, fermentación de un mosto, de fruta o de cereales, de acuerdo a la bebida que uno quiere obtener, y en general tienen baja graduación alcohólica. Y acá pusimos las más comunes, que es la cerveza y el vino, por lo menos las que más tomamos nosotros en nuestro país. Las destiladas se obtienen por fermentación, o sea, primero se hace este proceso, digamos, y después se destilan. Entonces, en ese proceso de destilación, la graduación alcohólica queda como mucho más concentrada. Entonces ahí las dividimos en la graduación alcohólica media, hasta 25% graduación alcohólica, y la alcohólica elevada, que es más que nada para esas bebidas que ustedes más conocen, que es el tequila, vodka, el ron, el whisky, todas esas tienen una gradación alcohólica entre 40 y 50%. ¿Qué significa esto de la graduación alcohólica? ¿Se acuerdan? ¿A qué le llamamos graduación alcohólica? Se mide en grados e indica la cantidad de alcohol en centímetros cúbicos de alcohol absoluto por cada 100 centímetros cúbicos de bebida. Ese alcohol absoluto sería mililitros de alcohol. Por eso acá se escribe en por ciento, pero es un por ciento volumen en volumen. ¿Se acuerdan que en primer año lo habíamos visto también para hacer los cálculos, que ahora tuvieron que volver a hacer para el problema en particular? O sea que esto significa que tiene, por ejemplo, estas acá, las destiladas con mayor graduación alcohólica, significa que tiene 40 mililitros de alcohol en 100 mililitros de bebida. O sea, ustedes están tomando, si tomaran un vaso entero de esa bebida, la mitad de ese vaso es etanol, como para simplificarlo e imaginarse visualmente qué es lo que uno consume. Entonces, bueno, esto es más o menos parecido, la explicación.
Y acá había como un resumen de las graduaciones alcohólicas de las distintas bebidas, como para que ustedes vean, ven que las destiladas prácticamente es entre 40 y 45% de graduación alcohólica. Y acá varía, depende del tipo de bebida. En esta tablita nosotros le habíamos puesto, fue la que utilizamos ahí en primer año, para calcular los gramos de alcohol que ustedes habían consumido, porque acuérdense que es importante calcular los gramos de alcohol para después pasarlos a energía, porque acuérdense que el alcohol proporciona energía. Entonces nosotros determinábamos los gramos de alcohol para ver la cantidad de energía que aportaba, pero también para clasificar el consumo, que eso también era lo que tenían que hacer ustedes en el problema, ver en qué categorías de consumo estaba de acuerdo a la cantidad de alcohol consumido. Entonces, acá era para ver más o menos cuánto se utiliza en un trago. Estos datos que están acá son los que nos dieron un barman de un bar, en donde tienen todo bien estandarizado. Utilizan medidas para hacer los tragos. ¿Por qué? Porque a ellos económicamente les conviene trabajar de esa manera, porque la bebida alcohólica es mucho más cara que la otra bebida que le agregan para formar el trago. Entonces lo tienen todo muy estandarizado. Por eso es este valor de 59,2 mililitros para hacer un Campari. O en el Fernet también 59,2 mililitros, porque es ese vasito chiquito que usan de medida, por vaso de un Fernet con coca. Entonces, esto que dijimos recién, cuando uno toma un vaso, por ejemplo, el Fernet con coca, no es que está tomando los 40 mililitros con esa graduación alcohólica, sino que por eso hay que calcular la cantidad de alcohol, porque se pone una medida menor por vaso. Si bien la medida es menor, como la graduación alcohólica es tan grande, finalmente se termina ingiriendo una cantidad importante de etanol. Entonces, acá brevemente, esto lo van a desarrollar bien en farmacología y toxicología, porque esto habla, esta imagen así sencilla, le da una idea de lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia incluye, que ya habrán visto ustedes el concepto general, desde que ingresa una sustancia al organismo y cómo se distribuyen los distintos órganos. Nosotros en particular lo que vamos a estudiar es el metabolismo del etanol. Entonces por lo menos tenemos que saber cómo se absorbe y hacia qué órgano se dirige, que seguramente, como está ahí, es el hígado, porque es el órgano central en donde ocurre la mayoría de los metabolismos, ya sea de nutrientes o, por ejemplo, del etanol o de los fármacos también. Entonces, ese etanol, algo, muy poquito, se absorbe en el estómago, ahora vamos a ver por qué, algo se absorbe ahí, cómo se transforma, y la mayoría en el duodeno y yeyuno. Y de ahí se absorbe y por vía porta, ¿no es cierto?, llega al hígado, que es donde es el principal órgano de metabolización. Y algo se elimina también, que esto lo van a ver en tóxico, en sudor, orina, vía aérea, y eso es lo que, esa eliminación por la vía aérea, es lo que permite esta medición de la alcoholemia que se hace como control. Bueno, este es el esquema de lo que van a ver, que es farmacodinamia, así que eso se puede saltear, lo van a ver en detalle ahí. Después también van a estudiar ustedes los factores que influyen en la absorción. Acá yo les puse algunos factores, pero también pueden completar con otros en toxicología. Básicamente va a depender de la concentración de etanol de esa bebida. Una bebida que tiene mayor graduación alcohólica, va a determinar que después se absorba en mayor cantidad. Depende del flujo sanguíneo en la zona de absorción, la velocidad de la ingesta, cuando se toma mucho y muy rápido, se absorbe más rápido. También el tipo de bebida, que era esta cuestión de la graduación alcohólica. Esto es concentración de etanol y esto de tipo de bebida depende de la graduación alcohólica. También depende de la presencia de alimentos, no es lo mismo cuando uno toma con el estómago vacío, vieron que a veces no sucede, pero la gente grande, cuando se sientan en algún lugar a comer, dice, no me traiga la cerveza hasta que no coma, no me traiga el vino hasta que no llegue la comida. Bueno, justamente pasa por eso, porque con el estómago vacío se absorben más rápidamente y a los que somos mayores por ahí nos da somnolencia más rápida.
Entonces siempre se prefiere, se busca consumirlo en presencia de los alimentos. También después depende no solo de la presencia o ausencia del alimento, sino del tipo de alimento. Por ejemplo, si el alimento tiene más proteínas y más hidratos de carbono, se absorbe más rápidamente que cuando tiene grasas, porque en realidad la cantidad de grasa determina siempre en una comida, determina que el proceso de digestión sea más lento, y entonces con eso también disminuye la absorción del etanol. Bueno, y esto es lo que hablamos después, recién, de la difusión y la absorción. Entonces vamos a pasar específicamente al metabolismo del etanol, es decir, qué ocurre con el etanol cuando llega al hígado. Fíjense que acá tenemos 3 organelas, el citosol, los microsomas y los peroxisomas. La principal vía del etanol es a través de la oxidación en el citosol por medio del alcohol de hidrogenasa. En esta reacción de oxidación del etanol a acetaldehído se genera una molécula de NAD reducido. Entonces, esto hay que tener en cuenta porque los efectos después que tiene el alcohol en los distintos metabolismos dependen de esta producción de NAD reducido. Ustedes, si se acuerdan, el NAD reducido, que es lo que yo les dije un poco que repasen, las vías metabólicas en donde estaba involucrado el NAD reducido, porque esto va a cambiar o va a exacerbar determinadas vías, que ahora vamos a ver. Una de esas puede ser, por ejemplo, la beta-oxidación. Acuérdense que en la beta-oxidación se generaban NAD reducido y FAD. Entonces, si tenemos exceso de NAD reducido producido por el etanol, esa vía se va a ver disminuida, porque ya no lo necesitamos. Ustedes piensen que el NAD reducido después hacia dónde se va a dirigir. Generalmente, ¿qué es lo que hace? Hacia la cadena de electrones. La fosforilación oxidativa. Exactamente, a la cadena de electrones para después sintetizar ATP. Y ahí estaría el por qué el alcohol genera energía y es calorías vacías porque no proporciona ningún sustrato que después vaya a la síntesis de algún compuesto. Por ejemplo, a partir de la glicólisis, todos los intermediarios, no sé si todos, pero algunos, La cajeta. a otras vías. Bueno, vamos a ver qué me dice el Fíjense que tiene etanol, de mi tutor, así que vamos a ver. no hay nada en el medio, y ahí se genera el NAD reducido que después puede alterar alguna vía. No sería el caso esto de la beta-oxidación con este NAD reducido, porque esto está en citosol. Pero sí lo que mencionamos recién va a ocurrir acá. Profe, se te cortó el audio, me parece. A ver. No, me quedé en no aporta sustrato el tema de la kilocaloría vacía, que no entendí bien por qué era. No, porque el NAD reducido, este que deriva de la oxidación, que vamos a ver es este que está acá en mitocondria, va a entrar directamente a la cadena respiratoria y genera energía. Y es vacía, ¿por qué? Porque vos te pasó del etanol a acetaldehído y al acético y no te dan nada para otra estructura, para síntesis de algo ni nada. O sea, por eso no es un nutriente. Pajeros, cerra el micrófono. Es un compuesto tóxico. Por eso se habla de las calorías vacías. Bueno, lo que les decía recién, que no sería el caso de este NAD reducido que está acá, el que produce el efecto, porque esto está en citoplasma. Después vamos a ver qué efecto produce este en el citoplasma. Bueno, entonces en esta primera etapa, acetaldehído. Este acetaldehído se dirige la mayor parte a la mitocondria y ahí es oxidado por la aldehído de hidrogenasa, que también se forma el acetato, acá está puesto como ácido acético, pero el otro es el anión acetato, y ahí se genera también NAD reducido. Y ese NAD reducido influye en todos los procesos que ocurren en las mitocondrias, como era esto de la beta-oxidación, que nombramos recién, y como el ciclo de Krebs. Acuérdense que el ciclo de Krebs generaba también NAD y FAD reducido. Entonces, este que está en la mitocondria altera determinados procesos y el que está en el citosol va a alterar otras reacciones metabólicas. Bueno, esa es la principal vía. La principal vía, pero sobre todo también cuando hay una ingesta moderada y una ingesta aguda, pero que no es de una cantidad muy elevada. Después tienen la otra vía que le sigue en importancia,
que es la del sistema microsomal hepático. Este sistema, como bien la palabra lo dice, sistema, involucra gran cantidad de enzimas que son codificadas por distintos genes. Entonces, a cada una de ellas se les dan nombres con letras y números. Por eso este número CYP2E1, porque es la que específicamente actúa sobre el etanol. En esta etapa se requiere NAD-fosfato reducido, a diferencia de esta que produce NAD reducido. Acá se requiere, pero el producto final de la reacción es el mismo. Es acetaldehído que después va a seguir el mismo camino. Ahora vamos a ver que de todas estas hay isoenzimas de estas dos. Y a ver entonces, a ver dónde las encontramos, en qué órganos, si alguna es más activa que otra, etc. Y otra vía que prácticamente se la considera ya casi despreciable es la vía peroxisomal. Hola, pa. Que a través de la catalasa se transforma también en acetaldehído, pero la enzima que interviene es esta, la catalasa, que prácticamente no se le da mucha importancia. Entonces, esas serían las dos etapas, la primera y la segunda. Sabemos que el metabolismo es corto, son 3 componentes, pero ocasionan un lío bárbaro. Esta de las vías más cortas que tienen que estudiar, ¿bien? ¿Se acuerdan? Las del año pasado eran todas largas, glucólisis, gluconeogénesis, todo es largo. Esto es cortito, pero hace desastre. Entonces, el etanol, en esta primera etapa, acá ahora yo les desglosé las etapas para que veamos algunas características, pero es lo que vimos al principio. En esta diapositiva, más que nada para destacarles las 2 isoenzimas, existen más, pero las 3 más importantes serían esta, la 1, que es la que está en el citoplasma, que es la que genera esta gran cantidad de acetaldehído. La 2 y la 4, en menor proporción contribuyen, y la 4, sobre todo, está en el estómago. Y por eso parte del alcohol, vieron que dijimos, se metaboliza ahí en el estómago. Y eso puede después, ese acetaldehído que se produce ahí en el estómago, puede llegar a producir gastritis, que después, si esto es crónico con el tiempo, desarrollar un cáncer gástrico. Entonces, todo por culpa del acetaldehído, en realidad, pero es porque se puede metabolizar también en ese lugar. Este es el sistema microsomal hepático, que también nos va a generar el acetaldehído y lo pone como vía secundaria, pero todo depende de la situación, porque cuando el consumo de alcohol agudo es muy elevado, se toma mucho alcohol en poca cantidad de tiempo, ese sistema se activa. ¿Por qué? Porque esta enzima que es una proteína, su síntesis es inducida por sustrato, y en este caso por el etanol. Es decir, que a mayor cantidad de etanol presente, se va a inducir la síntesis de esta enzima y empieza a cobrar mayor importancia. Y tiene mucha más importancia en el consumo crónico de alcohol, porque justamente a lo mejor no tenés ese consumo tan alto, agudo, pero sí hay un consumo alto que se sostiene durante el tiempo y eso determina la inducción de esta enzima. Entonces, en el alcohólico crónico es la principal. En cambio, en el alcoholismo agudo, la principal es la otra, la ADH, pero también se puede inducir esta enzima. Entonces, imagínense que si hay 2 enzimas ya que están metabolizando el alcohol, mucho mayor va a ser la producción del acetaldehído, que es el que ocasiona, por ejemplo, también náuseas y vómitos. Por eso en el consumo agudo de alcohol, capaz que no todo, pero a alguno de ustedes le habrá pasado que cuando han tomado mucho, terminan con esas náuseas y vómitos que le perdura eso que es la resaca, hasta el día siguiente o avanzado el día siguiente. Bueno, esto era para repasarles acá este sistema microsomal hepático, que lo habíamos visto, está tal cual lo que habíamos visto en TTL. El sistema microsomal hepático, o sea, esta enzima, la CYP2E1, tiene una fracción que es citocromo P450 reductasa y la otra citocromo P450. Esta reductasa tiene como cofactores el FAD, o sea, el adenosín, flavin, adenosín dinucleótido, flavin mononucleótido,
que eso lo que hacen es transportar los electrones del NAD-fosfato reducido. ¿Se acuerdan que yo les dije que en esa reacción interviene el NAD-fosfato reducido y actúa cediendo los electrones a este sistema, que después, a través del grupo hemo, se va a producir la reacción del etanol, este sería RH-etanol, que lo transforma en acetaldehído en presencia de oxígeno. Este es el funcionamiento más o menos general. Se los puse acá a colación porque era lo que habíamos visto el año pasado. Entonces también el año pasado les había puesto este esquema, como para que vean cómo el alcohol, hay otros fármacos que utilizan la CYP2E1 y que por lo tanto cuando hay mucho alcohol, este fármaco no puede casi ser transformado en su metabolito, o en realidad en muchos casos, como este sistema está inducido, se metaboliza muy rápido también el fármaco. Si se metaboliza muy rápido, desaparece rápidamente el fármaco activo y eso es lo que genera tolerancia a determinados fármacos. O sea, el consumo excesivo de alcohol puede generar tolerancia a determinados fármacos, no a todos. Eso lo van a ver bien también en farmacología. Bueno, y el otro sistema, que es el que dijimos que era el menos importante. Ahora pasaríamos un poco a describir la segunda etapa, que es la conversión del acetaldehído en acetato. Dijimos que la mayor parte sí va a ser en la mitocondria, y muy poco en el plasma. O sea, se genera algo de acetato en plasma, pero la mayor parte es en mitocondria. Y esta enzima, por supuesto, es mitocondrial. Entonces ahí tenemos la generación de gran cantidad de NAD reducido en la mitocondria. En general, a medida que hay acetaldehído, la alcohol de hidrogenasa funciona y se va transformando en acetato. Entonces no habría problema de acumulación del acetaldehído. Pero cuando el consumo es crónico, como hablamos recién, vamos a tener alcohol que viene mucho por el sistema microsomal. Ese sistema es inducido por el etanol, entonces rápidamente transforma todo el etanol en acetaldehído. Y la actividad de esta enzima no es inducible. Entonces, cuando hay mucha cantidad de etanol, esta oxida con la misma velocidad, entonces el acetaldehído se va acumulando. Y eso es lo responsable de los efectos tóxicos que se pueden observar después. Y por último nos queda la tercera etapa, que es ver qué pasa con ese acetato. En general el acetato se activa con la coenzima A y se forma acetil-CoA. La enzima es la acetil-CoA sintasa. Esta está en el citosol, pero está en poca cantidad, y en realidad esa acetil-CoA va a ir para la síntesis de ácidos grasos y síntesis de colesterol, que son procesos que están muy controlados en la célula. Por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos está controlada por la insulina, el colesterol está controlado por el mismo colesterol, o sea que si viene mucho colesterol de circulación, se bloquea la síntesis, entonces no tiene mucho sentido, digamos, en la existencia de esta acetil-CoA en el citoplasma. Pero sí pasa, sí. ¿Ese acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos sería lo que va a determinar después el hígado graso? No tanto. El hígado graso viene más por otro lado, porque esto es poca la conversión que hay ahí. Está muy regulado y no sería el responsable de los triglicéridos elevados. Ahora lo vamos a ver de dónde viene. Bueno, entonces la mayor parte, ¿ves? Como te dice acá, del acetato se va del hígado, porque esto está muy controlado. Entonces se va y fundamentalmente se va a distribuir en el músculo esquelético, en el cardíaco, y ahí sí nos genera acetil-CoA, que es acetil-CoA, el destino principal, ¿cuál es? Si uno piensa en la beta-oxidación, en la glicólisis, el ciclo del ácido cítrico. El ciclo del ácido de Krebs para obtener energía. Esto nos está diciendo que el músculo esquelético y el corazón están obteniendo mucha energía a partir de este sustrato que viene del etanol. Entonces eso va a hacer que no utilicen, por ejemplo, la glucosa, que no utilicen los ácidos grasos circulantes, ¿se entiende? Entonces hay todo esto, estas tres etapas del metabolismo del etanol ya están ocasionando un desorden bastante importante en el metabolismo.
Bueno, este es una vía, un esquema rápido que tienen sencillito, digamos, del metabolismo del etanol. Y lo que vamos a tratar de ver ahora es un poco esto, lo que hablaba la compañera de ustedes, del hígado graso, de cómo se genera ese aumento de los triglicéridos en el hígado. Entonces, tener en cuenta siempre el NAT reducido, que dijimos que ya va a ocasionar un gran problema, tanto en citoplasma como en la mitocondria. El acetaldehído se relaciona más con lo tóxico, en cambio el NAT reducido es más con lo metabólico. Y bueno, el acetato que da acetil-CoA, que ya dijimos que eso nos va a dar energía hasta en otros tejidos diferentes, que sería, por ejemplo, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, que es lo que más está estudiado. Y bueno, ¿por qué no es un nutriente? Ya lo mencionamos recién. Entonces acá, en el libro, en el Marx, tenían descrito bien los efectos que puede producir el consumo crónico y el agudo. El consumo crónico, por lo que más se caracteriza, viene de lo que viene del agudo. O sea que primero hay que ver qué pasa en el consumo agudo, porque después todo eso se acentúa en el consumo crónico. Y lo que importa mucho, desde el punto de vista metabólico en el consumo crónico, es el hígado graso. Que ese hígado graso puede evolucionar a una hepatitis alcohólica, y eso, si no se resuelve, en ese momento pasa una cirrosis, y ahí ya el problema es bastante serio. ¿Qué es lo característico que se observa en el alcohólico crónico de muchos años, o porque ingiere mucha cantidad de alcohol, a lo mejor durante menos tiempo? Entonces se puede llegar a un daño, al peor daño que se le puede ocasionar al hígado. Entonces, primero vamos a ver, antes de llegar a y cómo se llega a ese hígado graso, que se va dando con el consumo quizás agudo del alcohol. Lo que se observa en los efectos agudos es que se inhibe la oxidación de ácidos grasos, se estimula la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, puede haber cetoacidosis, hipo o hiperglucemia, que eso va a depender del estado nutricional de la persona que consume el alcohol. Entonces, acá hay un esquema, más o menos para explicar los efectos, después ustedes si quieren lo miran, y el que les quería mostrar es el que está en el libro, que me dijeron que todos, que lo tienen ahora en una biblioteca, ustedes, en un drive, ¿puede ser? Sí, profe. Lo subieron a un drive, creo, los chicos de una agrupación de la facultad. Sí. El otro día uno de los compañeros de ustedes me lo mandó, así que bueno, en buena hora, porque yo el año pasado estaba disponible la versión anterior, y ahora en el entorno ya no está más disponible esa biblioteca, así que bueno, viene bárbaro que lo puedan tener. Acá hacemos un repaso entero, pero vamos viendo las alteraciones que se producen en el metabolismo. Entonces, etanol, primera etapa, que pasa a acetaldehído. Dijimos que la mayor parte de esto ocurría en el citoplasma, en el hígado, con producción del NAT reducido. Esto es lo que yo les decía, el NAT reducido en el citoplasma. Todo esto es citoplasma. Y esta es la mitocondria. El acetaldehído, fundamentalmente, la ALDH, el 80% de la ALDH está en la mitocondria y pasa a acetato. Había una parte, que fue como mencionaron recién, del acetaldehído, que queda en citoplasma y pasa al acetato, pero es menos importante esa vía. Entonces, acá, como resultado de esta reacción, se genera el NAT reducido, que justamente es el que dijimos que va directo a la cadena de transportador de electrones, asociado a la fosforilación oxidativa, y nos da el ATP. Por eso dijimos de esas kilocalorías vacías, porque vemos que en el medio no se produce nada útil, solamente energía a partir del NAT reducido. Entonces, después tenemos que ver que este NAT reducido que se genera en mitocondria va a dar energía, pero cambia el estado redox mitocondrial. Y ustedes tienen que pensar que el ciclo de Krebs, como dijimos recién, genera NAT reducido, ¿para qué? Para después que viniera a la mitocondria y dar energía. Pero si el NAT está aumentado por parte del etanol, este ciclo va a ver disminuida su velocidad. Por eso están las rayitas más cortadas, porque este ciclo se da, nunca dejan de funcionar las reacciones metabólicas, pero va a ir con una velocidad mucho más lenta.
En la beta oxidación, que es esto que está acá, o sea, los ácidos grasos que habitualmente entran a la mitocondria, van a ingresar en la beta oxidación, esa beta oxidación también genera NAD. Entonces, si hay exceso de NAD por acá, esto se va a ver enlentecido. O sea, disminuye la velocidad de la beta oxidación. Entonces, dos consecuencias importantes. O sea que habría una retroalimentación negativa ahí. Claro, claro, porque el NAD reducido, ¿se acuerdan? Ahora les voy a mostrar, les voy a recordar enzimas del ciclo de Krebs. Cuando aumentaba el NAD reducido, inhibía muchas enzimas. Entonces acá se ven frenadas. Y lo mismo en la beta oxidación. Entonces, si vos tenés un exceso de NAD reducido que viene de otro lado, no necesitas oxidar los ácidos grasos. Entonces eso se ve frenado. Entonces acá tienen dos limitaciones en el metabolismo. Entonces, otra consecuencia de esto, ¿qué podría ser? Que esta acetil-CoA que se forma acá, porque algo hay de beta oxidación. Esta oxidación, este poco que se forma acá, va a ingresar muy poco al ciclo de Krebs, entonces esa acetil-CoA, la vía que le queda es ir a la síntesis de cuerpos cetónicos. O sea, es esta acetil-CoA que se generó en el interior de la mitocondria. La otra opción es ir a síntesis de cuerpos cetónicos. Y eso puede ser responsable de la cetoacidosis que se observa en algunos casos. ¿Tá? Entonces ahí vamos explicando distintos aspectos. Acá les quería remarcar que en el ciclo de Krebs, este compuesto es el oxalacetato. ¿Ven que es este que está acá? Bueno, es el que va ahí. Se ve que les quedó desfasado en la impresión. Entonces, el oxalacetato se condensa con la acetil-CoA para empezar el ciclo. Pero acá hay una reacción que libera NAD reducido y entonces, al haber exceso de este NAD, la reacción se invierte. Entonces, el oxalacetato que hay acá generalmente va a pasar a malato, va a ser favorecida esta vía. Entonces queda poco oxalacetato acá, para que se combine con la acetil-CoA, entonces hace que esto sea lento, y a su vez, piensen ustedes que el oxalacetato era un precursor de la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan de eso? Si uno repasa la gluconeogénesis, hay muchos sustratos, varios, que favorecen o que se incorporan en la vía para ir hacia la síntesis de glucosa. Uno de ellos era el oxalacetato. Después vamos a ver qué pasa con otros precursores gluconeogénicos. Entonces, ahora para ver esto del aumento de los triglicéridos, más que nada se da porque generalmente el hígado capta ácidos grasos. Acuérdense que los ácidos grasos eran una de las principales fuentes de energía del hepatocito. Entonces, habitualmente, por ejemplo, en una ingesta, acuérdense que el kilomicrón, que era el que llevaba los lípidos de la dieta, va siendo hidrolizado, los triglicéridos, quedaba el kilomicrón remanente, ese kilomicrón remanente llega al hígado por la trigliceridolipasa hepática, liberaba el glicerol y los ácidos grasos. Ahí tenemos, por ejemplo, ácidos grasos que vienen de la alimentación. Entonces, esos ácidos grasos se pueden unir a la coenzima A, pero dijimos que esto va a estar frenado, la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué pasa? Se van acumulando en el plasma. Entonces, ahí tenemos uno de los sustratos para la síntesis de triglicéridos. Pero los triglicéridos tienen la otra parte, que es el glicerol 3-fosfato. Entonces vamos a ver si se genera algo como consecuencia del metabolismo del etanol. Y efectivamente, cuando entramos, ustedes acuérdense que en el hígado, cuando habíamos armado todo lo de la síntesis de triglicéridos, habíamos visto los ácidos grasos, que puede sintetizar la célula, o que pueden provenir, como les conté recién, de la circulación, y la glucosa, a partir de la glucólisis, daba el intermediario para la síntesis de los triglicéridos. Y era en este punto, ¿se acuerdan? La glucosa se degrada a dos triosas. Una era el gliceraldehído 3-fosfato y la otra era la dihidroxiacetona fosfato, que es la que tienen marcada acá. Después se los muestro en otra diapositiva para repasar la glucólisis. Entonces, esta dihidroxiacetona
es la que pasa habitualmente al glicerol 3-fosfato y habitualmente va a sintetizar triglicéridos. Pero ¿qué pasa? Como acá hay mucho NAD reducido que se generó en el citoplasma, esta reacción se ve muy favorecida, muy favorecida. Entonces se forma gran cantidad de glicerol 3-fosfato que con la gran cantidad de ácidos grasos que se van acumulando llevan a un aumento en la síntesis de triglicéridos. Entonces todo viene más que nada por ahí, por los ácidos que se acumulan, ácidos grasos que se acumulan en el citoplasma, más el glicerol 3-fosfato que también está aumentado. Entonces, ¿qué pasa habitualmente con los triglicéridos que sintetiza el hígado? Nosotros dijimos que no los va a almacenar, porque no es bueno que el hígado vaya acumulando grasa. Habitualmente se combinan con las apoproteínas y forma la VLDL, que esa es la forma después de liberar los triglicéridos a circulación y que después se han utilizado por los otros tejidos. Entonces, en este caso, al haber mucha síntesis de triglicéridos, se forman muchas VLDL que pasan a circulación. Encima, si la vía que se activó es la microsomal, el etanol induce muchas enzimas microsomales, no solamente la que lo metaboliza, entre ellas las aciltransferasas, que es las que catalizan esta etapa. Aciltransferasa, ¿qué significa? Que transfiere estos grupos acilos al glicerol 3-fosfato y para formar el triglicérido. Entonces, es como que da todo, es lo que hoy les mencionaba de la fructosa, que genera todo un ambiente para generar muchos triglicéridos, bueno, el alcohol también, hace que esto se acumule, lo otro está en exceso, y también la enzima para esterificar, y también para liberar los triglicéridos a circulación. Esto ocurre habitualmente, lo que pasa que en algún momento esa capacidad de síntesis proteica en el hígado se ve afectada, y sobre todo por el acetaldehído se ve afectada la síntesis proteica. Entonces llega un momento que no se pueden producir la cantidad de apoproteína para formar la VLDL, y eso hace que los triglicéridos se acumulen. O sea, en un primer momento uno lo que ve es una gran salida a circulación, pero si esto se prolonga, la síntesis proteica se altera, no se puede formar la VLDL y eso hace que se acumulen en el hígado. Por eso la esteatosis es, digamos, ya en un consumo crónico. En el agudo vamos a ver más que nada hiperlipemia. En la esteatosis vas a ver las dos cosas, vas a ver acúmulo y también sigue saliendo mucho, porque se sigue produciendo mucho, pero la esteatosis hepática se ve más que nada en el consumo crónico. Bueno, a ver, ¿qué nos falta explicar acá? Entonces, los efectos del NAD reducido en el citoplasma. Uno era favorecer esta vía que contribuye a todo esto. El otro efecto que va a tener ese exceso de NAD reducido es el de favorecer la reacción de piruvato a lactato. Ustedes acuérdense que de la glucólisis, el producto final que obtenían es el piruvato. Ese piruvato, habitualmente, uno quiere obtener energía a partir de la glucosa. Entonces, entraba a la mitocondria y empezaba con el ciclo de Krebs. Pero fíjense que el ciclo de Krebs está lento. La transformación del piruvato a acetil-CoA que ocurre en la mitocondria era catalizada por la PDH, ¿se acuerdan? La piruvato hidrogenasa. Y esa era inhibida por el NAD reducido. O sea que si nos vamos a la mitocondria acá y ponemos a la PDH, intentáramos que ese piruvato entre, acá se forme acetil-CoA, esa PDH está inhibida por el exceso de NAD reducido. Entonces, esta vía de entrada y de obtención de energía a partir de la glucosa no está favorecida. Lo que sí está favorecido es que ese piruvato vaya al lactato. Siempre, ahí hay dos opciones. Nosotros habíamos visto que el piruvato pasa al lactato en condiciones anaerobias. Bueno, en este caso, que por metabolismo del etanol, se genera mucho NAD reducido que va a favorecer esta reacción. ¿Qué pasa con ese lactato?
habitualmente sale a circulación y nosotros habíamos visto la importancia en el ejercicio con el ciclo de Cori. Pero en este caso, genera acidosis láctica, porque los otros tejidos tampoco necesitan energía, porque se obtiene del acetato, por ejemplo, que fue al músculo esquelético y al músculo cardíaco. Entonces se produce acidosis láctica en sangre, y a su vez cuando filtra a través del riñón, interfieren con la eliminación del ácido úrico, y por eso el ácido úrico puede aumentar en sangre y ocasionar depósitos en las articulaciones que se conoce como el nombre de gota. Después vamos a ver también qué otras alteraciones hay del metabolismo del ácido úrico. Pero una importante es esta influencia del etanol que no permite su correcta eliminación. Y el otro punto que nos falta un poco explicar, para ver después cómo se modifica la glucemia, es hablar de la gluconeogénesis. Recién nombramos que este oxalacetato está disminuido, porque se convierte a malato. Entonces ahí tenemos un precursor menos de la gluconeogénesis, porque el oxalacetato puede salir al citoplasma y empezar con el camino. Otros precursores gluconeogénicos son los que pueden venir, por ejemplo, del músculo, que es lo que vimos en el ayuno el año pasado. Acuérdense que precursores pueden ser alanina, oxalacetato y el glicerol. La alanina que viene del músculo, que acá cuando ingresa al hígado se transforma, se transamina y se desamina y permite obtener el piruvato. Pero ¿qué pasa? Esto no está favorecido para allá, porque hay tanto NAD reducido que a medida que se forma el piruvato, se transforma en lactato. O sea, entra y se va, entra y se va, y casi nada se dirige a la síntesis de glucosa. Por eso puede estar disminuida la síntesis de glucosa y eso puede ocasionar hipoglucemia. Si por ejemplo ustedes tuvieran el glicerol, que viene del tejido adiposo, el glicerol entra acá, fíjense. Glicerol entra acá y habitualmente lo que hacía para una gluconeogénesis es venir así y subir. En este caso no va a poder, porque esta reacción se ve favorecida para este lado, o sea que todo el glicerol que entra se fosforila, pero después va a la síntesis del glicerol. Entonces la gluconeogénesis se quedó prácticamente sin sustrato. Hay muy poco que va a entrar en esa vía. Bueno. Profe, Eso sí. yo sé que no se habla de fechas exactas, pero ¿cuándo sería un consumo crónico? O sea, ¿cómo englobaríamos? Ponele 1 mes, 2 meses, 3 meses, sostenido todos los días. Y más que nada después lo que se mide también es la cantidad de alcohol Claro. que vos consumís. Viste que las GAPA se clasifican en 3 categorías. Entonces, cada categoría después se asocia con un riesgo. En una te dice el consumo de esta cantidad te puede llevar al hígado graso. Y después todo depende de cada individuo, porque hay enzimas que son inducibles, viste que la ingesta, los efectos del alcohol, hasta los efectos agudos, dependen mucho de cada persona, que eso lo van a ver mucho con toxicodinamia y toxicocinética. ¿Por qué? Vos viste que hay personas que a lo mejor un vaso de cerveza se duermen, y otras pueden tomar 1 litro y no. Y depende. Entonces, el desarrollo de un hígado graso también va a depender de eso, de la cantidad de alcohol que tome, de la frecuencia. Un alcohólico crónico toma todos los días, ya. Claro. Entonces, ahí ya realmente tenés un consumo prácticamente diario de mucha cantidad de alcohol. Pero es como que no se pueden establecer tiempos porque son muy variables. Hay que ir evaluando, porque antes de llegar al acúmulo de grasa, vos vas a tener todas alteraciones en la funcionalidad hepática, que eso lo podés ir valorando, con las transaminasas, que eso vamos a ver después cuando veamos enzimología clínica. Ustedes a veces, hay unas enzimas, estas que son las transaminasas, la LAT y la SAT, que se liberan a la circulación cuando hay daño hepático, sobre todo en las hepatitis. En las hepatitis aumentan enormemente, en cambio en el consumo de alcohol aumentan poco. Entonces eso ya te da indicios. Aparte hay otras enzimas que cuantifica específicamente, que es la gamma GT, que aumenta, es inducida por etanol, y solamente por etanol. Entonces si esa aumenta ya te da indicios de consumo bastante alto de alcohol.
Pero bueno, todo depende, no hay algo estricto para ver. Bueno, en estas diapositivas más que nada está explicado lo que vimos recién en el esquema. Todo lo que estuvimos viendo ahí, yo lo había puesto por separado. Acá era para mostrarles otra cuestión. Esta es la de la glucólisis. Esto es lo que vimos recién. Esta era la fructosa 1,6-bifosfato, que se desdobla en dos. Ahí me faltó hacer otra flechita. Estos eran los dos compuestos en que se desdobla, y que se ve favorecido el glicerol 3-fosfato, que iba a la síntesis de triglicéridos. Pero acá hay otra reacción, que es esta, la del gliceraldehído 3P a 1,3-bifosfoglicerato, que en esta se genera NAD reducido. Entonces, si hay NAD reducido que vino del etanol, esta reacción va a estar invertida. Entonces, por eso, y a partir de acá puede haber un aumento en la cantidad de glucosa. Y por eso en algunos casos se observa hiperglucemia. Por eso explicamos los dos mecanismos. Puede haber hipo, que generalmente se da en el alcohólico crónico, y esta hiperglucemia se da generalmente en el consumo agudo de etanol. Y es por la inversión de esta reacción, entonces se va para arriba. ¿Está? ¿Se entiende eso? Bueno, parece que no sé si se entiende o no se entiende, pero bueno. Sigo. Acá estaba, solamente era para repasarlo, esto se las tomé de la diapositiva del año pasado, del ciclo de Krebs, para que vean esto, la producción del NAD reducido y cómo, por eso si hay mucho NAD del etanol en la misma mitocondria, todo esto se va a ver frenado, es como una inhibición por producto. Y fíjense que el NAD reducido justamente inhibía muchas enzimas. Esta, la isocitato hidrogenasa, citrato sintasa, estas eran, ¿se acuerdan? Las enzimas claves del ciclo de Krebs. Fíjense que hay dos cosas, ATP y NAD reducido. Justo los dos productos que produce el etanol. Genera NAD reducido en su vía metabólica, ese NAD reducido va también a síntesis de ATP. Entonces tenemos dos productos ahí en la mitocondria que están inhibiendo las enzimas del ciclo. Y esta PDH, que era la que cataliza la reacción de piruvato a acetil-CoA en la mitocondria, también era inhibida por el NAD reducido. Por eso el piruvato prácticamente no entra a la glucólisis, aparte porque no hace falta energía, porque la energía la obtienen más que nada el etanol, y por eso se va al lactato, que se ve favorecida también por el NAD reducido. Esto les puse para repasarlo, pero si no los ayuda, no se complican. Tengo una duda. En el blanco decía que en los alcohólicos crónicos se observa hiperglucemia, no hipoglucemia. Bueno, por eso puede ser por las dos vías, pero aparte en el alcohólico crónico también se alimentan muy poco y a veces tienen hipoglucemia por esa falta de alimento. Prácticamente disminuyen mucho el consumo de hidratos de carbono, de grasa, entonces eso es variable. El tema de la hipo o hiperglucemia depende mucho del estado nutricional del paciente, además del consumo de alcohol. ¿Se entiende eso? Bueno, o sea, no es tan fácil definirlo. Claro, o sea, pueden ser ambas, pero dependiendo de todo eso. Exactamente, o sea, que lo que quiero decir, que si ustedes ponen un análisis, ven hipo o hiperglucemia, son cosas que se pueden dar, que todo va a depender del estado del paciente. Les quiero decir que no van a tener que pensar en una diabetes, por ejemplo, porque por ahí uno dice hipoglucemia o hiperglucemia y uno piensa en que puede haber una alteración en la utilización de la glucosa y es por el efecto del etanol. El tema es cuando uno no sabe, por ejemplo, que la gente es alcohólica, y porque ustedes por ahí pueden tener pacientes que no van a manifestar que son consumidores de alcohol. El alcohólico crónico no se lo va a decir, a no ser que ustedes lo sepan, o por antes, o porque lo derivaron para hacer una atención, pero muchas veces le van a pasar que no saben. Entonces van a empezar a encontrar alteraciones en los análisis de laboratorio que les pueden dar una idea de que se trata de esa situación. Bueno, a ver, pasamos, la próxima era también de explicación.
bueno, esto era la evolución, digamos, del hígado. Esto lo van a ver en semiología también, cómo se ve, cómo se va transformando histológicamente y funcionalmente el hígado. Bueno, esto era lo de la Z-acidosis, que ya lo explicamos en el esquema. Esto también era lo del lactato y el ácido úrico, y esto es lo de la hipo y la hiperglucemia, que es lo que estuvimos viendo allá en la diapositiva. Bueno, y después la parte de toxicidad, que también esto lo van a ver mucho en toxicología y farmacología. Que el acetaldehído es el principal tóxico, y piensen que se unen a grupos aminos, sulfidrilos, nucleótidos. Fíjense, si se une a grupos aminos, ya le están dando idea que se une a aminoácidos y que entonces se va a ver alterada la síntesis proteica. Los grupos sulfidrilo también estaban formando puentes entre las cadenas de aminoácidos. Y los fosfolípidos, esto es importante porque los fosfolípidos forman parte de las membranas. Y por ejemplo, una función que pueden tener el acetaldehído se une a los fosfolípidos, en general lo que produce es lipoperoxidación, o sea, se peroxidan los lípidos de las membranas y dejan de cumplir su función. Y si esos fosfolípidos son los de las membranas de las mitocondrias, se desacopla la fosforilación oxidativa y la obtención de ATP. Entonces los efectos pueden ser muy grandes. Además, piensen que el metabolismo del etanol es en el hígado, y entonces si esto ocurre, se altera a los aminoácidos, se altera la síntesis proteica, se van a ver afectada gran cantidad de proteínas, como parte de lo que vimos el otro día, cuando vimos proteínas plasmáticas. Todas las proteínas del plasma dijimos que provienen del hígado, y entonces si se altera esa función, vamos a tener baja albúmina, bajos factores de coagulación, baja cantidad de proteínas de transporte. Hay proteínas, ¿se acuerdan que habíamos visto que transportan hormonas, otras que transportan vitaminas, etcétera? Entonces, todas esas funciones hepáticas, y que en realidad hacen al funcionamiento general del organismo, se van a ver deterioradas por el consumo del etanol. Por ejemplo, piensen que el ciclo de la urea se da solamente en el hígado. Entonces, si está alterada la función del hígado, va a estar disminuido ese ciclo de la urea, se va a acumular el amoníaco con todos los efectos tóxicos que tiene el amoníaco, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Entonces, es bastante complejo, y todo eso se debe a la presencia del acetaldehído. Bueno, esto es parte de lo que hablamos recién. El tema de las alteraciones nutricionales que produce el alcoholismo pasan más que nada por esto, que ahí hablábamos recién de la predisposición genética, o sea, ¿cuándo puedo saber yo que una persona tiene problemas? Y bueno, hay que ir valorándolo, porque depende de cada organismo en particular. Bueno, lo que vimos hoy del alcohol ingerido y la frecuencia, de ese daño tisular que provoca el acetaldehído, y de la alimentación que tenga el individuo de base. Pero en general, el alcohólico con el tiempo empieza, como tiene casi toda la energía del alcohol, empieza a consumir menos. Aparte, puede empezar a tener esa gastritis, ese mal funcionamiento del estómago, que hace que cada vez coma menos. Y realmente, o sea, no necesita la energía porque la obtiene del etanol. Entonces eso se habla de una desnutrición primaria. O sea, el consumo de alcohol lleva a la persona a consumir cada vez menos. Pero por otro lado, también puede haber una desnutrición secundaria, que la secundaria se da a que hay otros problemas a nivel, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, o a nivel del hígado, en el metabolismo de algunos nutrientes, o sea, otras causas que pueden llevar a desnutrición. Hay algo característico, que es la disminución de la absorción de esas 3 vitaminas. Acuérdense que la B12, por ejemplo, requería del factor intrínseco para ser absorbida. Después, para ser transportada, requiere una proteína que la produce también el hígado. El ácido fólico, la forma activa, se genera en el hígado, entonces también va a estar alterado. Si, por ejemplo, la deficiencia de ese fólico, que es la B9 y la B12, está relacionado con anemias, porque las dos intervienen en la síntesis de glóbulos rojos.
La vitamina B6 está disminuida y vimos el otro día que es importante para la síntesis del hemo, entonces otra causa más de anemia. Y bueno, el metabolismo de la vitamina A se da también en el hígado y entonces también puede haber, si no se metaboliza bien, puede haber acúmulo de vitamina A, que es una vitamina liposoluble y que eso también ocasiona trastornos. Esto es relacionado con las funciones que vimos allá en nutrición. Más todas las alteraciones en los nutrientes, porque piensen que la mayor parte de los metabolismos todos ocurren en el hígado. Bueno, esto de la tolerancia al etanol, esto también lo van a ver en tóxico y en fármaco, yo les puse ahí algunos puntos que los que estaban en el libro. Esto lo vamos a ver después, pero acá resaltar por lo menos, esta es la bilirrubina, que habíamos visto la clase pasada. Piensen acá que van a tener una ictericia que se debe a la falta de conjugación, va a ser una ictericia hepática, porque es el hígado el que tiene problemas, entonces no va a haber suficiente cantidad de enzimas para conjugarla a la bilirrubina. Entonces no va a seguir con su etapa de eliminación a la materia fecal, etc. Eso es para que lo relacionen, una ictericia puede deberse al consumo excesivo de etanol. Y esto lo vamos a ver después, por ejemplo acá yo les pusimos el proteinograma, porque si uno hiciera un proteinograma de un paciente alcohólico crónico, va a ver la albúmina, que tenía un determinado grosor, ¿se acuerdan? Va a ser mucho más suave, más tenue, y después cuando el equipo en donde se hace la electroforesis se haga lo que se llama la densitometría, le van a calcular y van a ver que la albúmina está muy disminuida. Y también van a estar disminuidas seguramente las otras fracciones. Y todo lo que van a poder ver de lípidos, que ya dijimos, hipertrigliceridemia, y la glucemia, que yo ahí lo dejé porque dijimos puede variar de acuerdo a cómo sea la situación del paciente. Bueno, esto era para recordar los cálculos, que ya seguramente lo hicieron, y esto es lo que hablábamos, que les dije que busquen también, de los riesgos. ¿Por qué las guías establecen estos niveles de riesgo? Porque cada uno se asocia con probabilidad de desarrollar enfermedades a futuro. Por eso es importante clasificarlo, nada más que por eso, por lo prospectivo, el problema que puede traer después. Bueno, y ahí creo que está todo. Y esto es del metanol. El metanol lo que tiene es que utiliza la misma enzima que el etanol. El producto que se forma es formaldehído, que es mucho más tóxico todavía que el acetaldehído. Y produce lesiones a nivel del sistema nervioso central que son irreversibles, depende de la cantidad que uno consume. Pero en general, esto generalmente no se da, pero por ejemplo en una época hubo muchas bebidas que estaban adulteradas con metanol, entonces eso podía traer intoxicaciones graves. Y lo que se hace si ocurre este tipo de intoxicación, es darle de consumir a la persona etanol, porque compiten con la misma enzima, y dentro de todo el acetaldehído es menos tóxico que el formaldehído. Es una forma rápida, digamos, de tratar de eliminar el metanol, que no se transforme en formaldehído. Bueno, y ahí entonces terminamos. No sé si tienen alguna duda de algo, si hicieron más o menos los problemas, habrán visto Sí. Nuestra comisión le tocó un problema donde hacía referencia a un señor que consumía alcohol desde hacía 6 meses todas las noches y presentaba vómitos. Y cuando las preguntas referidas a este problema, con respecto a esta situación de alcoholismo, mencionaba por qué podrían llegar a producir esos vómitos y teníamos como 2 teorías y no encontrábamos cuál sería la respuesta correcta y no lo mencionó mucho usted en el seminario, así que no sabíamos bien cuál sería la respuesta a esa pregunta. Bueno, por eso ahora vamos a empezar con las preguntas, y por ahí algo que no encontró alguien, lo encontró otro grupo, así que vamos a ir viendo. Bueno, a ver, alguien de la comisión 7 que conteste el primer problema. No sé si lo tienen a mano para leerlo rapidito. ¿Alguien lo tiene? Sí. Bueno,
Dale, léelo rápido para ubicarnos. Dale, dice, Luis, de 57 años, es llevado por su hija a la guardia del hospital por presentar cuadro de dolor abdominal asociado a vómitos y alteración del estado de conciencia. Luego de la ingesta de 3/4 de botella de coñac, 560 mililitros, perdón, el examen físico constató deshidratación, taquicardia, taquipnea e hipotensión. Su hija refiere que Luis consume coñac todas las noches hace 6 meses, desde que su hermano falleció repentinamente en un accidente de tránsito. Uh, Eso había dicho en el seminario que a veces se le tildaba, así que supongo que ya va a volver a entrar. Sí, igual hay un chico quedó hospedador, así que va a tener que prestar atención para admitirla, porque Ah, igual me acreditados parece todos. claro, igual me parece que entra igual, porque es su reunión. Ah. Perdón, se me corta internet. Ahora me conecté de mi vecina. Ah, no. No, pero estoy autorizada, no se crean que robo. Ella me autorizó, me dio la clave. No puede ser, tengo un desastre internet. Bueno, entonces pasamos. ¿Quién dice la cantidad de alcohol que consumió? Alguien de comisión 7 era. Vamos, así hacemos rápido. Profe, ahí, yo soy de la comisión 7, estábamos hablando con mis compañeros y nos surgió la duda si el total de la botella era 560 mililitros y los 3/4 eran 420 mililitros o los 3/4 eran 560. Igual lo hicimos en los dos, o sea, para los Bueno, dos, con 560 era. con 560. Entonces daba 179,2 gramos de alcohol puro sobre 100 centímetros cúbicos. No, en realidad eso es sin centímetros cúbicos, es gramos de alcohol. Gramos de alcohol. Ahí no es Genial. concentración, ¿está? Genial. Porque ahí ustedes justamente lo que calculan es los gramos de alcohol, que eso te podría servir para calcular las calorías. Pero el objetivo acá Genial. era más que nada categorizarlo. A ver si quieren cuenten en qué categoría entraría. No sé si figuraba como pregunta. Sí, estaba. O sea, sería categoría 3. Categoría 3. Porque es cuando son mayores a 60 gramos y ahora tenemos 179. Bueno, ¿y esa categoría 3 se acuerdan a qué estaba asociada? A un alto riesgo. Bueno, eso ténganlo a mano porque sé que en tóxico y fármaco se manejan bastante con eso, porque justamente relacionan con lo que ocurre a futuro. Entonces tengan a mano bien de cómo calcular el alcohol. No sé si les dan problemas o no de calcular, pero sé que después utilizan mucho esto de la categorización y a qué se asocia cada categoría de consumo. ¿Tá? Que tenganlo en mano. Bueno, la segunda pregunta, a ver, comisión 12. Comisión 12.
Vamos que a ver si se me corta Sí, la internet. segunda pregunta era sobre a qué pueden deberse los vómitos. Nosotros dijimos que puede deberse a la acumulación de acetaldehído y que, por ejemplo, en este paciente que hace 6 meses ya consumía alcohol, dijimos que se debe a que la función de las enzimas que se encargan de transformar el acetaldehído en acetato, como que se sobresaturan y además los antecedentes etílicos contribuye a que haya menos enzimas. No sé si estaba bien, por eso Pía te preguntó si estábamos guiados con esta pregunta. Claro, sobre Porque los otra de las vómitos. compañeras encontró que cuando, por ejemplo, cuando recién arrancabas a consumir alcohol, los vómitos podrían deberse a la acumulación de cronicidas, pero no sabíamos si eso eran casos, digamos, de un consumo inicial, o sea, la primera vez que uno consumió una cerveza, por ejemplo, o si era lo que se refería en este consumo que es más crónico, por así decirlo. Claro, en el Marx decía que el acetaldehído acumulado podía ser causa de vómitos y claro. náuseas. Acuérdense que el sistema microsomal se activa también cuando el consumo es agudo en grandes cantidades. Claro, en poco tiempo, decía. Exactamente, poco tiempo. Entonces, Y como que no llega a metabolizar el acetaldehído, entonces queda acumulado, porque la primera etapa sí se da, pero la segunda etapa es como que queda el acetaldehído como estancado, por decirlo, porque no es tan rápido en la segunda etapa. Exacto. Entonces, en cualquiera de los dos casos, sea crónico o sea agudo, pero en cantidades, concentraciones muy altas de etanol, se puede producir ese efecto de acúmulo de acetaldehído y náuseas y vómitos. Seguramente como Profe, en tóxico van a ver también más de ese tema. Sí. profe, hablando del tema del consumo crónico que predominaba el tema del sistema MEOS, ¿se suprime el de ADH o actúa en menor medida o actúan los dos juntos? Actúan en menor medida. Es como yo les digo siempre, los sistemas a veces no, los metabolismos no se inhiben totalmente, Claro. sino que adquieren más importancia otros. Como la otra se exacerba todavía más porque es inducible por el etanol, entonces prácticamente va todo por esa vía. Pero nunca deja de ser cero. Nunca se inhibe, claro. Claro, claro. Bueno, entonces eso de las náuseas y vómitos, por lo que conocemos de acá de metabolismo, podría ser ocasionado por el acetaldehído. Después vean bien y tóxicos este tema, después estudienlo desde todo punto de vista, como les dije al principio, con lo que vean en fármaco, lo que vean acá y lo que vean en el Argente. Bueno, entonces la otra pregunta, la comisión 19. ¿Alguien de la 19? Preguntaba cómo se producía la oxidación y bueno, estarían las tres enzimas que sería la de la ADH, la del citocromo y la de la catalasa. Y en este caso el paciente, como es un consumidor crónico, la que predomina sería la del citocromo, porque tiene baja afinidad y alto KM. Bueno, y ahí si quieren pueden describir un poco el sistema, esto de que es inducible, como decís vos, que pueden dar lugar a compuestos que después dan radicales libres, que pueden afectar las membranas, que también interaccionan, acuérdense, con los fármacos, describir un poquito más el sistema cuando uno habla de un consumo crónico. Les digo como para completar la respuesta. Bueno, la comisión 20, la otra. ¿Alguien de comisión 20? Sí, profe. Bueno, dale, contá. Bueno, la 4 dice que la ingesta de etanol puede conducir a hígado graso y pregunta por qué. Y bueno, es básicamente lo que estuvimos viendo recién, que el aumento del NAT reducido va a, por ejemplo, disminuir lo que es la actividad del ciclo de Krebs, la beta-oxidación, y a la vez va a favorecer otras vías como la glucólisis, que me va a dar el glicerol trifosfato. Entonces, de esta manera voy a ir acumulando ácidos grasos, que además también habíamos visto recién
que el hígado utiliza ácidos grasos de por sí, entonces los va a ir acumulando en forma de VLDL, y bueno, en un consumo alto, digamos, no se van a poder eliminar. Bueno, sí, se van siempre eliminando, produciendo hipertrigliceridemia, pero en un momento dado, no. Ahora, acuérdense también que en ese sistema microsomal se activaba, se inducen las aciltransferasas, que son las que unen los ácidos grasos al glicerol. Yo para completarles la respuesta. Y lo otro, bueno, está bien, se acumulan, se inhibe la beta oxidación. Bueno, esto a ver si lo aprenden, porque por ahí lo preguntamos en los exámenes y no se acuerdan de cómo es. Una pregunta típica: ¿a qué se debe la hipertrigliceridemia en el paciente que consume alcohol? Entonces tienen que llegar a eso, tienen que llegar, no a decir aumentaron los ácidos grasos, se esterifica, tienen que empezar desde el NAD producido, cómo afecta, qué es lo que se corta y por qué. ¿Por qué se acumulan las VLDL? Bueno, porque hay mucha producción, pero llega un momento que también, como dijeron, no hay cantidad suficiente de las proteínas y por también. eso no se secreta y se acumula. ¿Sí? ¿Querían decir algo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso de la aciltransferasa es solo únicamente por el sistema MEOS? ¿O... Claro, porque son enzimas microsomales, están en los microsomas, igual que el sistema MEOS. Entonces son inducibles, son inducibles y por eso aumentan la expresión génica, se producen más enzimas, que son proteínas, y eso determina un aumento de la esterificación. Bien, gracias. Bueno, después, comisión 20, ¿toca? ¿O ya dijimos? No, nosotros somos los 20. Bueno, comisión 7 de nuevo. La pregunta 5. Que era la relacionada con la glucemia. Bueno, preguntaba cómo gastar la glucemia en este caso, y estaría en una hipoglucemia porque justamente no tenemos sustratos necesarios para que entren en lo que es la gluconeogénesis, porque el piruvato va a estar pasando a lactato, el glicerol va a estar pasando a glicerol 3-fosfato para producir triglicéridos, y el oxaloacetato está siendo convertido en malato, entonces tampoco se puede unir para formar el citrato y así entra en el ciclo de grasa. Bien, bien. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, comisión 12, a ver la otra pregunta. La otra pregunta hablaba de cuál es el producto final de la oxidación del etanol, qué vías metabólicas pueden seguir en este órgano, que supongo que se habla del hígado, que, bueno, siendo que es el principal órgano del metabolismo del etanol, el producto final del metabolismo va a ser el acetil-CoA, que se introduce en el ciclo de ácido Krebs, perdón, y puede llegar a diversos tejidos como intestino y corazón también, para lo mismo. Claro, pero acordate que no entra casi al ciclo de Krebs. Ahí en hígado. No, sí. No es la principal vía. Ah, bueno, va más que nada a síntesis de colesterol y ácidos grasos. Eso tienen que remarcar. Ah, ok. Se refería a la pregunta entonces a qué pasa en hígado. Bueno, lo que creo que decía, no tengo ahora las preguntas, creo que decía cuál era el producto final. Sí, acetil-CoA. La final, que está en el hígado, porque se metaboliza ahí, era la acetil-CoA sintasa 1, que es la que está en el citoplasma. Entonces, esa acetil-CoA que se genera, no la relaciones con la entrada a la mitocondria, porque estás en el citoplasma. Okay. Entonces, si está en el citoplasma, la acetil-CoA, una de las opciones que tiene es ir a síntesis de ácido graso, que la síntesis ocurre en el citoplasma de ácidos grasos. ¿Se acuerdan? Y si no, a la síntesis también de colesterol. ¿Está? Porque la acetil-CoA, cuando entra a mitocondria, la acetil-CoA tenés, si está en el citoplasma va a seguir esas vías, porque la acetil-CoA es precursor de los ácidos grasos y eso ocurre en el citoplasma. Ahora, si vos pensaras en la acetil-CoA que entra a la mitocondria, ahí sí podés hablar de beta oxidación y demás, pero no sería el caso. Okay. Entonces, el acetato que no se metaboliza ahí, ¿a dónde va? A intestino, corazón.
O sea, por vía sanguínea, pasa sangre. Claro. ¿Y qué pasa en los otros órganos? Con El esa ciclo de afectación. ácido cítrico. Ahí sí. Ujú. Ahí sí, y después permite obtener energía. ¿Mm? Bien, después la otra pregunta, comisión 12, ya estábamos, 19. Otro representante, pues si no tienen todos ausentes. Yo no los tengo acá por comisiones, así que se van a tener que poner el nombre y la comisión en el Zoom. Vamos chicos, la otra pregunta. Hablaba de qué pasaba con el ciclo de Krebs y bueno, se vería disminuido porque al haber un aumento del índice del NAD reducido sobre NAD, el oxalacetato va a pasar a la vía inversa y va a formar malato. Entonces el acetil-CoA que se llegó a formar no se puede condensar con lo que sería el oxalacetato para formar citrato e iniciar todo lo que sería el ciclo de Krebs. Y Bien. tiene importancia esto porque todo el acetil-CoA que no puede ingresar al ciclo de Krebs va a pasar a la formación de cuerpos cetónicos que utiliza el NAD reducido. Bien. Aparte acuérdense de mencionar que está disminuida la disponibilidad del piruvato. Claro, porque se forma lactato también. Exacto, porque sí va lactato. Entonces eso, yo para completarles todas las, que piensen en todos los metabolismos y relaciones. Va a disminuir el piruvato, fue lo que dijiste vos, y después, acuérdense lo que vimos cuando les mostré el ciclo de Krebs, que están inhibidas muchas de las enzimas del ciclo de Krebs por el exceso de NAD y por el ATP. Como para aclarar la disminución en el ciclo, además del aumento del NAD, cómo funciona regulando las enzimas. Bueno, comisión 20, queda una pregunta. Los efectos los factores que afectan la absorción, era esa. Profe, yo soy de la comisión 2, pero me cambiaron de horario porque no podía ir a mi horario. Si quiere participo también. Digamos. Bueno, dale, participe, comisión 2. Preguntaba que si había ingerido alimentos previo a la ingesta del alcohol, cómo afectaba la absorción. Y bueno, eso tiene que ver como que la mayor parte de la absorción se da en duodeno y yeyuno, pero una menor proporción en la mucosa gástrica también, porque decía que la molécula es muy soluble, tanto en agua como en lípidos, y atraviesa fácilmente las membranas. Entonces, al haber alimento en el estómago, eso retrasa el vaciado gástrico y eso va a demorar la absorción del alcohol, digamos. El alcohol, ya está. O sea, siempre lo que hablábamos hoy, siempre mejor. Después, ustedes, ahí se terminó, ¿no es cierto? 8 preguntas tenían. Después Sí, quería profe, ahí terminó. preguntarles si leyeron algo, estaban en otro caso clínico, no en este, de los beneficios que hablan o qué recomendaciones hay con respecto al consumo de bebidas alcohólicas. Primero esto. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué recomendación hay? Si viene un paciente y les dicen, ay, a mí me gustan las bebidas alcohólicas, pero puedo tomar, me hace bien, me hace mal. Y que la cantidad recomendada es 0. Cantidad recomendada es 0. Bien. Entonces, nadie toma más, no se venden más bebidas alcohólicas, fundimos a todas las que producen bebidas alcohólicas. ¿Es verdad lo que vos decís? Creo que Decían que era hasta un consumo moderado, eran 2 vasos por día para varones y 1 para mujer. O sea, para mantener. Ahí sí, está. que no supere los 25 gramos de alcohol. Exacto, Claro. hay que ver eso de los vasos, porque es lo que decíamos hoy, pues un vaso de vino no es lo mismo que un vaso de cerveza. Pero es cierto lo que dijo el compañero de ustedes, lo que se recomienda, o sea, no se recomienda el consumo de alcohol. Por ahí no se dice alcohol 0, bueno, alcohol 0 sí para el tema de la alcoholemia, por supuesto, pero desde el punto de vista de las guías alimentarias, no se recomienda el consumo de alcohol, mucho menos en adolescentes y embarazadas. Esa es la principal recomendación.
Después está esto de las copas, que esto sale mucho, tanto para las mujeres, tanto para varones, que ustedes van a ver bien después la diferencia de absorción entre uno y distribución entre el varón y la mujer, y por eso la mayor o menor susceptibilidad al alcohol. Pero bueno, esto de determinadas copas se hablaba mucho con respecto al vino, en las dietas mediterráneas. En la dieta mediterránea, las características básicas es el aceite de oliva y el vino tinto. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? No, profe, ¿Por qué será el vino tinto? hace bien al corazón, no sé. Hace bien al corazón. Bueno, por ahí va. Ahora, ¿por Todo de qué? la oxidación, algo de antioxidante. Sí, por la Antioxidante. propiedad de la uva antioxidante. Exacto. Tiene, les digo porque seguramente por ahí escuchan hablar del resveratrol que tienen, que está dentro del grupo de los polifenoles. Los polifenoles son sustancias que se comportan como antioxidantes en el organismo. Entonces, el vino tinto fue promocionado en una época mucho por eso, en la dieta mediterránea, que también toda esa zona disponen de vino, España, Francia, entre sus guías alimentarias figuraba un poco el consumo de vino tinto, específicamente eso, ¿no? Alcohol, ¿está? Por eso siempre cuando uno dice alcohol hay que referirse también a las bebidas, pues no es lo mismo una bebida destilada, decir, bueno, recomiendo de alcohol y un vaso de whisky, que decir un vaso de vino, por ejemplo. Y bueno, esos antioxidantes son los que tienen efectos beneficiosos para el organismo y están en gran cantidad en las uvas. Pero si uno quiere recomendar antioxidantes a la gente, hay muchos vegetales, frutas y verduras que puede recomendar. Esto salió del vino tinto de las dietas mediterráneas, pero en realidad la recomendación es consumo de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque gran parte de ellas tienen estos polifenoles que tienen función antioxidante. Cuando nosotros vimos en primer año los grupos de alimentos, que hablamos de las frutas y verduras, más que nada hicimos hincapié en las vitaminas, los minerales y el agua. Pero deberíamos agregar, yo ya el año pasado les agregué algo de los antioxidantes, que están sobre todo en algunos tipos, en particular en más abundancia. Entonces, bueno, por eso por ahí si escuchan hablar o si por ahí les va a tocar algún paciente que está instruido de esto, que les va a decir que es bueno el vino tinto y bueno, es, no sé si bueno, pero bueno, recomendable en poca cantidad. Tampoco digan bueno, porque bueno, ustedes después como médicos se van a tener que ubicar. Recién me decía uno de los chicos en el grupo anterior que en no sé qué área el año pasado habían hablado de esto del consumo en los adultos mayores. En los adultos mayores uno después del punto de vista nutricional y médico les empieza a suprimir de todo. Entonces por ahí te dicen, y no, bueno, a mí me gusta un vasito de vino, yo lo tomo en familia o cuando me reúno con mis amigos. Bueno, entonces hay cosas que después ustedes van a tener que empezar a balancear y que son mucho por ahí también depende de la edad de las personas. Hay gente, yo tengo una tía grande que dice, bueno, basta, dice, no me digas nada, yo ya estoy grande, ya está. Como que no se quieren cuidar más, ¿viste? Entonces, bueno, también, si tienen 80 y pico de años, no le va a estar diciendo, no comas esto, no tomes esto, porque, bueno, pasa también por otro lado. Pero bueno, ese era el comentario, como para que lo tengan en cuenta, y bueno, está asociado, ellos en los estudios de las dietas mediterráneas, los asociaron a menor riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo porque como que protege, impide o inhibe el desarrollo de las placas de ateroma, y todo esto debido a la capacidad antioxidante. Y muy relacionados también al aumento de la HDL en sangre. Pero bueno, para que tengan conocimiento. No es para recomendar, pero es para tener en cuenta nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo después entonces mañana les subo el Power, así ya lo tienen. Vamos a esperar mañana que terminemos todas las clases para que cada uno haga su repaso de metabolismo para dilucidar, digamos, la cuestión esta más que nada central, que es lo del hígado graso y la hiperlipemia.
Bueno, Bueno, entonces, profe. queden con el compromiso de estudiarlo bien para los exámenes. Profesora. Ah, pues yo a veces los exámenes, antes que preguntarle del metabolismo del hemo, ¿no prefieren que le pregunten el metabolismo del etanol, por ejemplo? Sí, preferimos. Sí, 1000 veces. Sí. Uno tiene que saber. A mí me gusta que me pregunten química, pero bueno. Uno no les pregunta tan en profundidad. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tengan un panorama general de cómo es toda la retroalimentación, lo que son las porfirias. Vimos 3 nomás, que eran las más relevantes. Bueno, más o menos acordarse de esas. Y después lo otro, lo de las ictericias y todo eso, también lo van a ver en semio. O sea que eso después hay que repasarlo bien. Nada más. Bueno, entonces, sí. Sí, yo te quería decir, igual que Steffi, también soy de la Comisión 2 y también pedí el cambio por coordinación académica, todo. Yo por el tema de la asistencia, Sí, porque yo no sé ahora si porque justo no me traje acá las asistencias, pero Meli me avisó de los cambios. Así que perfecto. no hay problema por eso, no se hagan problemas. Gracias. Bueno, entonces, quedamos acá. Si no tienen preguntas. Gracias, profe. No, profe. Muchas gracias, profe. Gracias.